En este nuevo video voy a hablar en la relación entre sobrepasar el factor crítico, el modelo THC y el descubrimiento del principio fenómeno unbalance, aditivo y sustractivo, que ya he explicado en los videos previos, ¿cierto? Esta delicada balanza hipersensible que se altera inmediatamente cuando nosotros intervenimos de manera hipnótica. Y esto ocurre en la vida diaria, esto no solamente cuando ponemos a una persona a hacer hipnosis, esto ocurre constantemente en la vida diaria. ¿Ya? Y también explica la psicología que está detrás de las inducciones instantáneas y las inducciones ericksonianas en general. En otros videos yo he mencionado que todo esto, yo diría que se me vino una revelación de la hipnosis, después de haber estudiado, por supuesto, con los mejores para poder tener información de primer nivel, pero ellos tienen muchas oscuridades todavía. Pero me permitió aclarar esas oscuridades ese método de meditación que utilizaba Disney y Dalí, llamado pensamiento crepuscular. Y la investigación, y el análisis, y el trabajo, y los cursos, y los seminarios, y los cientos de libros que he estudiado. Y esas cosas que por casualidad han llegado hasta mí. Pero lo que, además de esas meditaciones de pensamiento crepuscular que he mencionado, lo que me hizo verdaderamente tener una revelación y descubrir este principio o fenómeno unbalance e incluso el modelo THC fueron unos antiguos libros escritos por un genio, un real genio, pero que muy pocas personas conocen ni siquiera su nombre. Un famoso maestro de la hipnosis de la Francia de la era victoriana, que encontré en la biblioteca municipal de la ciudad de Lyon, en Francia, cerca de Suiza. Ellos tienen, en esa biblioteca, tienen un archivo, tienen un departamento especial dedicado a este maestro. Los franceses son bastante generosos y ellos conservan su cultura. Y gracias a eso se han conservado sus manuscritos y sus libros. Ahora yo pienso, quizás el doctor Erickson también viajó hacia Lyon, estuvo en Francia y estuvo en esa municipalidad, en esa biblioteca municipal, no lo sé. Y se inspiró quizás él también en este material para su arte. Nunca lo voy a saber. Nunca lo voy a saber verdaderamente porque Erickson falleció. Y sus discípulos no tienen por qué saber la cantidad de viajes que su maestro hizo. Nunca lo sabré. Pero la verdad es que estos libros son muy anteriores a Erickson. Son del año 1910 o 1890. Hay diferentes épocas de esos manuscritos. La verdad es que el contenido de sus antiguos libros de hipnosis del siglo XIX me permitieron entender la verdadera clave secreta de las inducciones instantáneas y la parte más oculta de la hipnosis ericksoniana. Como todos estos elementos que estoy explicando acá en el modelo THC, las funciones activas y pasivas de la parte consciente, y luego un segundo unbalance que voy a explicar en este video o en otros, que es el unbalance inferior, donde hay una vinculación entre la parte consciente y la parte inconsciente de un ser humano. Esto, como ya he repetido, quizás majaderamente, jamás lo explicó nadie antes, y lo digo una y otra vez para que ustedes tomen este material como una revelación. Realmente están aprendiendo cosas que a mí me habría encantado que me hubieran entregado así, porque quizás estaría con otros descubrimientos. Los descubrimientos son como una madeja de un hilo, que uno lo va siguiendo y puede llegar hasta la madeja. Si me hubieran dado una madeja más avanzada, estarían otras cosas. Espero que mis alumnos, mis discípulos, mis estudiantes, que sigan estos modelos avanzados de hipnosis, sigan avanzando con estos descubrimientos. Incluso cuando ya no esté acá, que alguien siga avanzando con esto, porque así como Erickson y Hellman ya fallecieron, y yo seguí avanzando su dinámica y entendiendo los fenómenos, que alguien también siga avanzando. Me habría encantado que me lo hubieran dado así, porque estaríamos en otra etapa en este instante de la hipnosis. Jamás fue explicado por nadie, nunca lo encontré, nunca ni siquiera me lo mencionó con los grandes discípulos de Erickson que he estudiado. Varios de ellos destacados, como Richard Ballard, Ernst Rossi, Jeffrey Side, y otros jamás lo han mencionado, ni en sus libros, ni en sus escritos, ni en un curso, nunca. Descubrí que constituye lo que esos manuscritos de Lyon revelaban, la verdadera clave secreta de la hipnosis ericksoniana, y explica la psicología que está detrás de la inducción instantánea. Es la verdadera clave de toda la hipnosis más misteriosa practicada por Erickson. Cuando Erickson practicaba su hipnosis, todos se asombraban. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Por qué tiene en trance esa persona? No entendemos. Sus trances son irresistibles. Él entendía esto. Quizás estuvo allí, quizás no tengo idea, no lo puedo saber. ¿Ya? Está sustentado entonces la interacción equilibrada y dinámica que existe de forma natural entre los elementos de la parte consciente entre sí, cuando hablamos del unbalance o balance superior,
Y luego, y aquí voy a empezar a hablar de otro unbalance entre la parte consciente y la parte inconsciente de un ser humano, que también al perderse, acá tenemos otra balanza, que también se produce entre la parte consciente y la parte inconsciente, o la consciente, es inconsciente, que también hay un equilibrio dinámico, así como en la parte superior estaba esta balanza dinámica, ahora hay otra balanza entre el consciente y el inconsciente, que al perderse y producirse este unbalance inferior, genera hipnosis instantánea e irresistible, como la que hacía Erickson. Entender este secreto, este verdadero secreto, que yo bauticé como principio fenómeno unbalance, me ha permitido revelar con claridad las cosas más ocultas de la hipnosis ericksoniana. Las cosas que no entendía cuando estudié hipnosis ericksoniana con los discípulos de él. No lo entendía. Sabía que estaba haciendo algo y producía fenómenos de hipnosis, pero no entendía por qué. Era un robot repitiendo dinámicas de un maestro sin entendimiento. Hoy día las entiendo. El nombre bautismal completo que le he dado a todo esto, porque es un fenómeno un poco más complejo que este fenómeno unbalance que he mencionado, es principio de polaridad mental en hipnosis. Principio de polaridad mental en hipnosis. Y está aplicado en esta metáfora de la balanza. Con un unbalance, un balance superior, los elementos de las funciones del inconsciente, y un unbalance inferior, que es o balance y unbalance inferior, que es entre la parte consciente y la parte inconsciente, el inconsciente y el inconsciente en el modelo THC, que también son ambos de tipo aditivo, sustractivo el superior, aditivo y sustractivo el inferior. Se sustenta entonces en el equilibrio polarizado y dinámica de estas partes, activas y pasivas. En este caso, lo activo masculino o eléctrico sería el inconsciente, adquiriría esa polaridad, y el inconsciente adquiriría la polaridad de femenino, pasivo o magnético. Este equilibrio polarizado, o la polaridad mental, principio de polaridad mental de la hipnosis, es todo lo que nos explica, y nos explica con claridad, todo lo que nadie ha podido entender hasta ahora respecto a la hipnosis. Ni siquiera el mismo Erickson. Él nunca lo explicó, él simplemente lo hacía, nosotros repetíamos como robot esto hasta este instante, y mucho menos sus discípulos. Con esto estoy aclarando cosas tremendamente importantes y oscuras dentro de la hipnosis. Voy a seguir con otros videos ampliando más todo esto para que se logre una claridad. En este video voy a seguir hablando, ¿cierto?, del fenómeno unbalance, del descubrimiento, mi descubrimiento del principio fenómeno unbalance y la amplitud de este principio como principio de polaridad mental en la hipnosis. El principio unbalance es dinámico, como ya lo vimos en esta balanza, tremendamente dinámico, en la parte consciente y en la parte inconsciente. Y tiene cierta complejidad, y eso explica los distintos tipos de hipnosis y las distintas definiciones de hipnosis que la gente ha dado, que es posible encontrar a través de toda la historia de hipnosis. Entonces, tenemos este tipo de unbalance, nuevamente, para ratificar el entendimiento, un tipo de balance superior y un tipo de unbalance superior, aditivo y sustractivo. Y también un unbalance inferior que se da entre el inconsciente y el inconsciente, típico de la hipnosis ericksoniana y de las inducciones instantáneas, donde al incentivar por un fenómeno unbalance aditivo inferior, nosotros vamos a producir, ¿cierto?, la hipnosis instantánea e irresistible. Cuando uno genera una sorpresa, el inconsciente tiene departamentos funcionales que son los emocionales, los orgánicos y los cognitivos. Entre los emocionales tenemos todo tipo de emociones, entre los orgánicos tenemos todo tipo de sensaciones, y entre lo cognitivo tenemos ciertos recuerdos, memorias, aprendizajes. Esto está en equilibrio dinámico todo el día. Si nosotros hacemos algo como producir un unbalance inferior en este caso, adicionando, por ejemplo, haciendo que una persona tenga cierto tipo de emociones que no tenía, o que tenga se haga consciente de cierto tipo de sensaciones corporales, producimos inmediatamente el trance. Y esa era la clave de Erickson. Yo he desarrollado un programa de maestría en hipnosis ericksoniana que se sustenta exclusivamente en el fenómeno unbalance, en hacerlo en forma práctica. Aquí lo estoy explicando en forma teórica, nosotros lo hacemos en forma práctica. Pero esto ocurre en la vida diaria. Cuando hacemos inducciones instantáneas, en el curso de inducción instantánea nosotros hacemos un unbalance aditivo,
donde agregamos una sorpresa, algo que produce el desequilibrio en esta balanza delicada y se genera inmediatamente el trance. Pero también puede haber un unbalance subtractivo, superior e inferior. Si nosotros quitamos los elementos de la lógica y la voluntad, que son funciones activas en el inconsciente, se va a producir un predominio de la parte inconsciente, así como se producía un predominio de las funciones pasivas. También hay un unbalance que se produce acá. Todo esto es combinado y por eso se hace complejo. Esto es una verdadera ingeniería de la mente. Existe un tipo de unbalance adicional, subtractivo, superior, que es bastante misterioso y que es el tipo de hipnosis que algunos maestros antiguos hacían. Por ejemplo, Donato, un profesor Donato, en Italia. Los libros del profesor Donato todavía se encuentran en Italia, algunos los he estudiado. O de Paul Jagot, o de Filiatre, que son libros que yo estudié mucho tiempo atrás en Francia, o de L.H. Anderson, en los Estados Unidos. L.H. Anderson es un actor muy desconocido que tenía un instituto en Chicago, Richard Butler, con el cual yo me formé, hemos hablado de L.H. Anderson, él también lo estudió. L.H. Anderson también lo hacía, que es un tipo de unbalance que ellos trataban de producir, que es el concepto que existe todavía de la hipnosis misteriosa, donde viene alguien con un poder especial. Ellos aplicaban su propia voluntad para disminuir la voluntad de otro, en un unbalance subtractivo superior. Ese tipo de hipnosis no se usa al día de hoy. Es una hipnosis impactante, misteriosa, que le ha dado lamentablemente mala fama a la hipnosis y que nosotros no le enseñamos. Pero es un tipo de unbalance también que existía. Lo que Edison hacía, ¿cierto?, era un unbalance de tipo aditivo, inferior. ¿Sí? Aumentaba algún tipo de emoción o alguna sensación de la cual la persona no era consciente, o producía una sorpresa, o producía cansancio, y se generaba el unbalance inferior, y se producía el fenómeno hipnótico. Hemos realizado todos estos videos para preparar bien a nuestros alumnos, y también, no solamente a nuestros alumnos, para arrojar claridad sobre las oscuridades que todavía existían respecto a la hipnosis.